estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con Juan Manuel Franco del broker SBS. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Los bonos y las acciones de Argentina vienen anotando fuertes caídas en los primeros 2 meses de 2025, contrastando de esa manera con el rendimiento estelar que tuvieron durante 2024 cuando lideraron los retornos en Latinoamérica. Las subas en los últimos 12 meses fueron de hasta 85% en el caso de los bonos y 64% para el ETF MSCI ARGT. Sin embargo, desde el 2 de enero hasta el 24 de febrero, los activos argentinos vienen sufriendo caídas de hasta 13% en el caso de renta fija y una suba de solo el 2% para el ETF argentino. Del otro lado, observamos como los bonos brasileños subieron hasta 5,7% en 2025 y el ETF de acciones de ese país más del 12%. Según Guido Bisocero de Alaria, la caída de Argentina responde a una corrección natural después del rally espectacular que tuvieron, que ocurrió a contramano de la región. Ignacio Sniechowski, de Invertir en Bolsa, consideró que los inversores podrían estar rotando sus carteras hacia oportunidades en otros mercados emergentes como Brasil, India y China. Entre los ADR solo hay 4 papeles en verde en 2025. Estamos hablando de Mercado Libre, Corporación América, Adecoagro y Satellogic. Los rojos los lideran Globant, que caía por 28% hasta ayer, y Bioceres con un rojo del 26%. Los bonos también muestran deterioros, con el AL30 siendo el más golpeado, 12,64% abajo en estos 2 meses. Pero a pesar de la corrección, las perspectivas de los brokers y los bancos siguen siendo alcistas. La semana pasada te comentaba que el BOVA hizo una encuesta en la que el 69% de los gestores de fondos dijo que esperaba subas para los activos argentinos en los próximos 6 meses. Consultatio y JP Morgan también mantienen su optimismo, destacando que los fundamentos económicos de la Argentina siguen sólidos, con un superávit fiscal primario de 0,3% del PBI en enero, marcando la primera vez desde 2011 que se registran 2 meses consecutivos de saldo positivo. Pese a la volatilidad actual, la macro sigue intacta y la mayoría de los analistas solo está viendo una oportunidad de compra. 2. El estimador mensual de actividad económica del INDEC arrojó para diciembre un crecimiento del 0,5% respecto a noviembre y de 5,5% en la variación interanual, confirmando la tendencia alcista iniciada en mayo del año pasado. En el acumulado de 2024, la actividad se contrajo por 1,8%, que fue una baja menor a la esperada por los analistas del REM, que habían anticipado una caída superior al 2% y más cerca del 3%. Con el incremento de diciembre, la economía volvió a los niveles de agosto de 2023, momento en el que el gobierno de Alberto Fernández debió aplicar una devaluación de 22% después de las PASO. En la comparación interanual, 9 sectores registraron subas en diciembre, destacándose la intermediación financiera y comercio mayorista, minorista y reparaciones. La industria manufacturera, 6,7% arriba, fue la de mayor incidencia positiva. Del otro lado, 6 sectores mostraron caídas interanuales, siendo las mayores las de la pesca y la construcción. 3. Milei confirmó ayer los decretos para designar por comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. El gobierno comunicó oficialmente que la decisión busca normalizar el funcionamiento del máximo tribunal teniendo en cuenta sus 2 vacantes. Además, dijo que los nombramientos serán hasta la finalización del próximo periodo legislativo. El último antecedente similar ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016, que finalmente retrocedió ante la reacción negativa que generó. Este caso es distinto de todas formas porque el gobierno intentó por un año promover las candidaturas en el Congreso cuando Macri lo hizo directamente por decreto poco tiempo después de haber asumido. Lijo, actual juez federal nombrado en 2004, ya tenía dictamen de comisión en el Senado, pero no contaba con los 2/3 necesarios para su aprobación. García Mansilla, del ámbito académico y empresarial, ni siquiera tenía dictamen. La oficina del presidente enfatizó que el proceso venía desde marzo de 2024 y afirmó que el Senado optó por guardar silencio a pesar de cumplirse todos los requisitos normativos. El gobierno fundamentó la decisión además en que la Constitución faculta al presidente a cubrir vacantes durante el receso parlamentario. Las primeras reacciones de la
oposición fueron negativas. El senador radical Pablo Blanco dijo: rechazo profundamente, viola la Constitución. Para Elisa Carrió se trata de un verdadero horror desde lo institucional. Vale la pena recordar que la Constitución establece que los jueces de la Corte deben ser nombrados con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros. Sin embargo, también permite al Ejecutivo realizar nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Recordemos que en el caso del hijo, su nominación había sido rechazada prácticamente por la totalidad del espectro político. En marzo del año pasado, hasta la AmCham había expresado su preocupación por la falta de integridad y honestidad del juez. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó por 2,8% ayer. Fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 4,5% para Central Puerto y subas de hasta 1,3% para Globant. Los bonos ley Nueva York cerraron en rojos de hasta 0,5%. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.240 pesos, el MEP en 1.207 y el contado con liqui cerca de los 1.212 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer 156 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 748 puntos. Expreso financiero. Y ahora escuchemos a Juan Manuel Franco de SBS y qué está viendo en el horizonte para los activos argentinos. El Merval en dólares cerró otra jornada negativa, una caída de 2,9% en el día, que es la mayor desde aquel lunes posterior a la polémica alrededor de la criptomoneda. Los ADRs en Estados Unidos también estuvieron muy flojos, aunque hay que destacar que varios de ellos, al menos en el sector bancario, cerraron algo arriba de los mínimos del día. Pero bueno, no deja de ser una jornada bastante adversa para lo que fue el mercado local en términos de acciones. Después, en lo que es bonos, también siguió la caída. Ahí me parece a mí que el tema en los activos argentinos va a ser la espera ante un catalizador que, en mi opinión, pasa por algún acuerdo con el FMI o alguna otra fuente de financiamiento, pero principalmente el FMI, y si se avanza o no y en qué grado con los controles cambiarios, ¿no? Me parece que esos dos serían los principales catalizadores. Hay que decir sí que en lo que es el mercado de Estados Unidos, salvo alguna suba, tampoco te acompañó el sector externo, pero sí hay que decir que Brasil tuvo una mejor performance. El EWZ subió casi 0,9 en el día, y por el lado también de acciones chinas hubo algunas subas, ¿no? Hablando de emergentes. Pero bueno, me parece a mí que todo va a pasar en los próximos meses por la búsqueda de estos catalizadores, porque el catalizador electoral ya te quedan bastante lejos, y lo más inmediato que tenemos va a ser la cuestión del fondo y alguna novedad, si es que la hay, con respecto a una salida del cepo. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el asesor de Caputo, Federico Furiase, tras conocerse el EMAE del INDEC. El año cierra con un crecimiento de 5,5% anual en diciembre, a pesar del ajuste del 15% del PBI, del déficit fiscal y cuasi fiscal heredados, la corrección de precios relativos, la deuda heredada con importadores y la inflación convergiendo al crawling del tipo de cambio. ¿Cuánto crecerá la economía en 2025? ¿Sorprenderá de nuevo a los analistas del REM? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @faranaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.